Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de cierre, si nadie me dice lo contrario. La noche del joven, y hasta que lleguen los poetas tenemos aquí rato, aunque me parece que a la media hora, para no ser más que el resto, nos van a cortar. Entonces nos vamos a ceñir al tiempo para que no tener que poner ningún compromiso ni ningún apuro a nadie de la organización para que nos eche, ¿vale? Bueno, hace nada hemos tenido aquí sentado a un maestro. Ahora tenemos una persona que forma parte de la genealogía de la hora del TVO de nuestro país. La puesta de largo fue en 2010, con un TVO llamado Sasamba, con Isabel Franco. No, Sasamba fue el siguiente, Alicia en el Mundo Real, que me voy yo. Ya me voy en el tiempo, me avanzo demasiado. Como os decía, 2010. Van pasando los años. Como os decía, con Isabel Franco, pues luego repitió con Sasamba, pero ha trabajado con otros guionistas. Es Sus Martín. Bienvenida por aquí, porque tú no habías venido por aquí por la Semana Negra. No, es tu primera vez. Hubo algún intento, creo que Norman hubo algún intento, pero no funcionó. O sea, no funcionó, no pudo ser. No pudo ser. Pero bueno, en esta ocasión viene la cosa completa, porque no solo vienes a presentarnos un TVO que viene de un magnífico proyecto transmedia que se ha sacado de la manga Fermín Muguruza, sino que también podéis encontrar su trabajo en la exposición que tenéis una carpa más hacia allá, la magnífica exposición que todos los años nos trae la Semana Negra de diferentes historietistas sobre un tema concreto. Bueno, pues como os decía, Sus Martín ha trabajado con diferentes guionistas, entre ellos pues Miguel Ángel Ginerbou, además con Ofensiva Final, un título para el público adulto, pero también en Ana de Dalus, un par de volúmenes para el público más juvenil. También con María Castrejón, con la que hiciste una suerte de biografía de Anne-Marie Schwarzenbach, una adelantada a su tiempo, ¿no? Una mujer del Renacimiento, que hizo muchas cosas, pero hizo lo que ella quiso, entre otras. Como comentaba, con Fermín Muguruza, con Arcaiz Campo e Isa Campo. Les he cambiado el apellido, pero no pasa nada porque lo repito de nuevo: Arcaiz Cano e Isa Campo. Uh-huh. Y últimamente, junto a Jordi de Miguel y César Lorenzo, en Historias de la Model, una colección que hace el Ayuntamiento de Barcelona sobre diferentes cuestiones, una colección que se llama Barcelona, la memoria en viñetas, sobre la historia de la cárcel, ¿no? de la Model. Pero Sus no solamente ilustra o dibuja, sino que también hace guiones, hace historias, como se suele decir, es una artista completa, ¿no? O sea, que queda un poco raro decir lo de completo, porque parece que el que solo guionice o solo dibuje le falte una parte, y no es así, ¿no? Uh-huh. Sino que hace ambas cosas. Pues ha adaptado al cómic El Sonrisas de Bombay de Jaume Sant Llorente, y firmó también hace unos años Residencia de Estudiantes, ¿no? Ese emblemático lugar y espacio en el que fue tan importante la cultura, se desarrolló hasta que unos sucesos que todos conocemos en este país lo quebraron. Ha participado además con diferentes historietas breves en diferentes publicaciones periódicas, publicadas en editoriales, pero también publicadas por asociaciones, por organismos, además de muy variado calado, ¿no? Con diferentes temas, ¿no? Pues desde lo que hicisteis para Alter Magazine, los viajes dibujados, un montón de personas del mundo del cómic, pues hasta las historietas que hay en viñetas de Tortas y Bollos, o Del Otro Lado, Efectos Secundarios, o lo que se publicó en Astiberri, Un regalo para Kushbu, ¿no? Y también es responsable de una serie de cómics que le han encargado organizaciones, ¿no? Estos sí que tienen un calado social, además con unos los que prima por supuesto la defensa de los derechos humanos, de los valores, con una voluntad muy, muy marcada, y sobre todo de distribución gratuita, ¿no? Para que llegue a la gente
cuanto más mejor todas estas cuestiones. Pues entre ellos los que has hecho para UNRWA, que es parte del trabajo que vemos en la exposición que aquí tenéis, o también para Oxfam, Intermon, e incluso para CEARA Euskadi, también con diferentes cuestiones. O sea, ya veis, es una persona todoterreno, como os digo, que forma parte de la genealogía de lo que es el TVO, de lo que se está haciendo, porque bueno, además de cómics también hace mucha ilustración para diferentes editoriales, para diferentes medios. Para pagar las facturas también, ¿eh? También, efectivamente, porque los comiqueros aquí presentes saben que a veces no es suficiente con hacer sus páginas diarias, sino que también hay que hacer otras cosas. Hay que comer, exactamente comer, pagar electricidad y demás. O sea que, bueno, resumiendo, como os he dicho antes, ilustraciones, historietas cortas, cómics largos, como se suele decir, para todo tipo de públicos y con diferentes temas, ¿no? Aunque sí que es cierto que si hay algo que se desprende de tus trabajos, y así empezamos ya a bombardearte, porque la media hora dura lo que dura y queremos que nos cuentes cosas, ¿no? Como te decía, la principal base de tus historietas creo fundamentalmente que son dos cuestiones, ¿no? Por una parte, lo que es el compromiso social de identidad y de género, especialmente con el colectivo LGTBIQ+, y por otra parte lo que es la realidad y el contexto histórico, político, social, podemos decir, ¿no? Porque sí que es cierto que suele reflejar mucho es lo que percibimos, ¿no? De la lectura de tus trabajos, que es lo que principalmente se percibe, ¿no? Porque sí que es cierto que quizá la ficción más alejada, aunque sí real, la podemos encontrar en esos tomos de Ana Dédalus, ¿no? Creo que esas son las dos cuestiones principales. Y claro, y eso pues hace a lo mejor que muchas veces cuando se defina tu obra, cuando se te defina como autora, se te encasille en una etiqueta concreta. Yo no sé si eso a lo mejor a veces te ha llevado a pensar que ese encasillamiento te pueda impedir llegar a otro tipo de lectores. Me planteé esto hace un tiempo. Creo que fue Jaime Martín en un salón de Guecho, creo que fue hace ya un tiempo, yo estaba como así con esa angustia de, ostras, es que tengo aquí la etiqueta, ¿no? El San Benito este colgado de cómic social. Y Jaime Martín me dijo, ¿tú sabes lo difícil que es llegar a conseguir una línea de trabajo y que te reconozcan con esa línea de trabajo? Eso es que lo estás haciendo bien. O sea, en esto es que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que me reconcilié un poco con esa etiqueta. Y luego también es, bueno, pues después de escuchar todas esas charlas, ¿no? Tanto de Lorena Cano tiene con el tema de la comunicación, más media, luego también escuchando a Muñoz. Yo creo que el cómic actualmente se nos está intentando empujar como hacia el que tienes que despuntar, tienes que resaltar, tienes que estar ahí, tienes que estar, que te tienen que ver, te tienen que reseñar, te tienen que divulgar, tienes que estar ahí, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, en mi caso, estás haciendo cómics para un público que no es habitual en salones? O sea, la mayoría o leen por primera vez un cómic con mi obra, o dejaron de leer cómics porque no se sienten identificadas, y aquí uso el femenino con toda la intención, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, ¿tengo que dejar de dibujar este tipo de cómics porque yo quiero estar en el top 20 o top 35? O sea, ya al 10 nunca voy a llegar, pero ¿no? Tengo que dejar de hacer este tipo de obras para hacer... Entonces, como que tuve ahí como un debate. Y me di cuenta de que, bueno, pues es que no, yo quiero dibujar para personas o sea, para las personas por las que yo estoy dibujando estos cómics, ya sea para esas víctimas, esas protagonistas, o esas personas que van a coger ese libro y les voy a transmitir algo. O sea, yo quiero dibujar para esas personas. No voy a ver un duro en mi vida, pero es que ya es lo que estábamos diciendo, es que ya llega un momento en que, ¿para qué si ya están esos top 20? O sea, ¿yo para qué quiero luchar, entre comillas, competir con esos top 20? Yo no voy a ser nunca, no voy a decir nombres, ¿no? Pero no voy a ser nunca tal, porque el tipo de cómic que yo hago o la lucha que a mí me mueve o lo que a mí no es esa. O sea, yo quiero hacer esto otro, ¿no? Entonces,
fue una decisión complicada porque lo que insisto, o sea, ahora mismo estamos en un mundo en el que es el éxito. Yo también doy clases para pagar facturas, doy clases de cómic a adolescentes y es lo que se les enseña. Sus grandes referentes es conseguir dinero, ganar dinero en poco tiempo y poco esfuerzo. Y va un poco por ahí también, ¿no? Y escuchando ahora a Muñoz, o sea, escuchando las palabras que usaba, el discurso que tiene político en el mundo, o sea, en el mundo del cómic estatal, no se habla así de esta manera. Igual hay un autor o dos que hablan de esta manera, o sea, con esta implicación política, con esta, sí, yo diría implicación política, ¿no? Aquí yo creo que se mira, se hace, la excepción es hacer cómic político, descarado, que es el que yo hago, ¿no? O sea, sí, yo reivindico que ser homosexual, ser transexual, que te matan, que te asesinan por ser esto, el otro, y yo soy la excepción. Cuando igual, en los tiempos que están corriendo actualmente, debería ser lo que el mundo del cómic estuviera haciendo, porque el cómic en realidad, o sea, venimos de ahí, venimos de una denuncia, de criticar, de la contra, ¿no? de la protesta, de la contra, o sea, de estar en contra, ¿no? De hacer siempre como la crítica, ¿no? Ahí suelto mi perla. Buenas tardes, Susana. Un placer tenerte aquí en la Semana Negra. Como ha dicho Cristina, esta es la segunda parte de Blackish Belza, ¿no? Este proyecto de Muguruza y compañía. El primer tomo fue dibujado por Jorge Alderete. Transcurría en otra época y tenía un tono un tanto diferente. Ainhoa, que es el subtítulo de esta segunda parte, es porque es la hija, ¿no? del anterior protagonista. Pasamos de los años 60 o así, ¿no? a los 80. Entonces, hombre, cuando hay, no digo que sea una serie, pero por lo menos una secuela, suele ser habitual la continuidad autoral muchas veces o cierta similitud gráfica. Y tu estilo y el de Alderete, yo creo que son radicalmente opuestos. ¿A qué achacas que te eligieran a ti para esta segunda parte? ¿Un diferente tipo de historia o enfoque el que pensaron que tú podías dar o que tenías una mayor afinidad o sensibilidad con el personaje? Por un lado está que Fermín, bueno, si conocéis un poco todo este proyecto de Blackish Belza, que no es solo cómic, es película, son discos en plural, documentales, o sea, hay muchísimo, ¿no? Que incluso en la primera hubo exposiciones, cartelería, hubo mogollón de arte gráfico. Siempre cuenta con distintas miradas, distintas manos, digamos, ¿no? Para este Blackish Belza 2, aparte del cómic, la película, que muchas veces me han dicho, ¿tú también hiciste la película? En plan, no, no tengo nada que ver. La película la hizo otro equipo técnico, que en la película sí que es el mismo equipo, pero porque el mundo del cine es distinto, pero sí que todo el tema de la cartelería y todo lo que vino alrededor también lo hicieron personas distintas a la primera. Entonces, lo que quiere Fermín siempre es lo plural, o sea, buscar, ¿no? Y eso por un lado. Luego, la segunda, lo que también le pesó fue que en la primera, digamos que los niveles de testosterona eran muy altos, recibió bastantes críticas, al menos en el País Vasco, y bueno, pues había una justificación detrás que se puede entender, pero sí que es verdad que en la segunda intentó darle como un giro, ¿no? Como, bueno, pues vamos a darle otra mirada, ¿no? Y la mirada esta feminista, también quería que fuera interseccional. Bueno, no hubo, digamos que yo soy una de las varias opciones que se barajó, ¿no? La primera era una autora más interseccional que yo, pero bueno, yo también tengo ahí mis cosillas, entonces, bueno, también le valió, ¿no? Estoy haciendo broma, pero sí que él buscaba que la mano que dibujara este cómic, que interpretara el guión también, porque hubo una interpretación, sí tuviera un compromiso y una mirada o una perspectiva concreta. Entonces sí que fue bastante en plan, bueno, pues aunque yo no fuera la primera opción,
esas opciones que había, éramos, más o menos todas teníamos como unas características concretas, sí. Pues mira, nos quedamos en silencio. No, ahora sí. Nos quedamos en esta mirada y en esta perspectiva de género y me vuelvo otra vez al pasado y me voy al volumen Enjambre. Un volumen una antología de cómics y de relatos breves escritos por autoras e ilustrados por autoras que tú coordinaste. En su momento la verdad es que fue todo un hito, porque no sé, bueno, se habían hecho cositas, pero no tuvo la repercusión y fue muy importante. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Fue una experiencia súper bonita. Coincidió en el tiempo con la creación del colectivo de autoras, que fue en el 2013 cuando se creó, y más o menos coincidió también cuando Norma Editorial tuvo esa idea, ¿no? Como se le ocurrió el proyecto. Era una época muy curiosa a nivel cómic. Cuando se creó el colectivo de autoras nos cayó la de Dios, pero la de Dios, o sea, muy fuerte, los ataques machistas que recibimos de muchos colegas, muchos y muchas colegas del entorno, ¿no? Y ahora la mayoría pues se consideran feministas. Bueno, pero bueno, los años han pasado, más de 10 ya, pues bueno, pues la gente rectifica. Pero bueno, sí que fue muy fuerte los ataques que recibimos. En ese contexto, que también fue el contexto del anteproyecto de la ley de Gallardón, del aborto, ¿no? Del intento de quitar el aborto. O sea, os cuento todo esto para que os hagáis una idea de cómo era este país, ¿no? En ese momento. Llamarte feminista también era, ojo que seas feminista, que lo dicen públicamente, ¿no? Entonces era como muy fuerte todo. Y todavía se tenía la idea de que las autoras de cómic éramos 4 y un tambor, que éramos nada, pues estábamos todas desperdigadas, nos invitaban a cuentagotas a los salones, ¿no? Entonces era como muy denso, era como un clima bastante denso y de aquí esa intención de crear un colectivo, aparte de recuperar la memoria histórica nuestra, también era es que nos tenemos que conocer, nos tenemos que conectar entre nosotras para saber quiénes somos y que somos mogollón. Lo que pasa es que la otra cosa es que nos dejen ese espacio, ¿no? Entonces, Enjambre fue muy bonita digamos, cómo funcionó, porque nos dimos cuenta que funciona, o sea, que las autoras éramos como obreras, las abejas obreras, ¿no? De que estamos ahí, pum, 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 como trabajando, haciendo un poco, me remito a la primera pregunta, ¿no? De por qué, pues bueno, yo lo que quiero es trabajar, vivir de mis cómics, o sea, aunque no llegue a final de mes, pero bueno, lo complemento con otros trabajitos, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? Que estamos así, pum, 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 y vamos haciendo caminito a caminito. En esa época, insisto, ahora ha cambiado bastante el panorama, pero bueno, pam, 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 entonces lo que nos unía era ese sentimiento de unión, porque todas estamos recibiendo un tipo de violencias, ¿cómo es? No me sale la palabra, o sea, que como que te iban apartando de un sitio que tú querías que fuera tuyo también, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, así fue, y a raíz de eso pues han salido muchas amistades. Volviendo a la obra, se desarrolla, como decíamos, en los años 80, ¿no? Los años 80, igual para mucha gente quedan lejos o algunos incluso no los han conocido, ¿no? Según las generaciones. Sin embargo, yo creo que tuvieron una gran importancia sociopolítica e incluso se están viendo las repercusiones. Y es más, si te fijas, es que prácticamente en esta obra se tocan un montón de temas que siguen totalmente de actualidad. Y bueno, enumero solo algunos: la tensión este y oeste, está narcotráfico, el racismo, las cloacas del Estado y ya por rematar las guerras en Oriente Medio y en especial
la intervención o el papel que juega Estados Unidos en ellas, ¿no? Sí. A ver, es un libro de aventuras, es un cómic de aventuras, porque tiene el tono tintinesco, no sé cómo llamarle, pero con unas varias vueltas más de tuerca, ¿no? También. Sí, es un thriller político, ¿no? Que podría ser una especie de, no sé, Chacal o una peli así de la época. Fermín ya tiene, pues eso, tiene los años que tiene, y él, todos sus referentes son, pues, esos años 80, bueno, sí, conocéis a Fermín Muguruza, Cortatu. Fermín es casi un dios en el País Vasco, ¿no? Bueno, yo soy de Cataluña, pero vivo en el País Vasco desde hace 9 años. Entonces, como que empiezas ya a ver todo el entramado que hay y cómo lo que ocurrió se ha silenciado y se sigue silenciando de una forma, bueno, que todavía es una actualidad. O sea, no es solo esos temas que has dicho de narcotráfico, Próximo Oriente, sino que también el tema del antivasquismo sigue muy vigente, mucho, ¿no? Y bueno, pues el tema de los presos políticos, pues todavía no se ha consolidado el acercamiento. Justo este año ya los últimos presos se han acercado ya, ¿no? Entonces, Fermín lo que hace es, bueno, está esto, que no se os olvide, es como una recuperación de memoria histórica. Él lo que hace es plantear todo esto, en plan, que no se nos olvide todo esto. Yo estudié la licenciatura de Historia, una de esas cosas que, bueno, en vez de estudiar Bellas Artes, estudié Historia. Una de las cosas que decían en la carrera es que la historia es cíclica. También tiene mucho que ver, ¿no?, con la respuesta. Es como, bueno, es que vamos repitiendo. Ahora estamos otra vez volviendo a la ultraderecha, ya no las derechas, sino a la ultraderecha. Y es, bueno, pues en Francia hubo un susto hace unos días, de momento se ha mantenido, pero hubo un susto muy gordo, o sea, que están al lado, o sea, están aquí, o sea, ojo, ¿no? Entonces, es muy importante la recuperación de la memoria histórica, mucho, porque la historia que conocemos y se nos cuenta y la que se reescribe siempre es desde un lado, desde un punto de vista, ¿no? Entonces hay que recuperar, hay que remover constantemente, ¿no?, esas fuentes, esas tumbas, o sea, hay que estar removiendo, ¿no? Y este libro, y además con la historia aprendes a entender la actualidad y te das cuenta que es eso cíclico, ¿no? Y ahora con pues todo lo que está ocurriendo con Israel-Palestina, que eso también lo voy a repetir mañana, es un conflicto que empezó en el año 48 y nadie, o sea, hasta 2024, desde 1948, a nadie le importaba, ¿no? Es como, bueno, y así casi todo, ¿no? Y la Guerra Fría, pues es que igual nunca se terminó la Guerra Fría. La transición de aquí, yo nunca he vivido transición, o sea, se quedaron los mismos, lo único que cambiaron fueron pues vamos a limpiar un poco por fuera la fachada, pero lo que hay dentro, el contenido está ahí, ¿no? El contenedor sí lo hemos cambiado, le vamos a llamar democracia. Entonces aquí aprovecho también para eso, ¿no? Para que igual habría que empezar a meter ya más caña, porque, ¿no?, siguiendo lo que hablaba Muñoz, su discurso, que igual habría que meter un poco más de caña ya en nuestras formas de hablar y empezar a tener como cierta agresividad, porque se nos van a comer la tostada. Bueno, ya para terminar más rapidito, lógicamente en la historia se habla constantemente, o la palabra revolución, ¿no?, aparece constantemente, es un leitmotiv. Pero yo creo, que la obra realmente y en el fondo no emite un mensaje violento, sino que todos los protagonistas, es decir, los buenos, claro, realmente lo que buscan es la paz. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, sí. O sea, no hay una intención. Digamos que la respuesta a un conflicto armado no es el arma, a no ser que evidentemente te están apuntando, ¿no? Pues te tienes que defender. Pero sí que esto
por eso decía que lo que hace Fermín con esta historia es, bueno, o sea, yo solo quiero poner sobre el mantel todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay un diálogo bastante fuerte en una discoteca famosa en Pamplona, que están hablando del atentado de Hipercor en Barcelona, eso es un diálogo muy... O sea, tiene un nivel muy alto, ¿no? Que a niveles del País Vasco, pues habrá quien no le habrá sentado muy bien. Pero, bueno, pues están... Pues es que además es que sigue siendo así un poco, ¿no? A partir de unas generaciones, porque ahora ya la gente joven, pues insisto en mantener la memoria, pero sí que hay temas que no se pueden hablar todavía, ¿no? Y eso es, bueno, pues es que igual hay que seguir removiendo, ¿no? Todo esto y remover la mierda. Bueno, pues los tebeos, por ejemplo, son una magnífica forma de dar a conocer la historia, de ofrecer ese hilo, ¿no? Del que pueda tirar la gente para buscar otras fuentes y seguir buscando fuentes, porque eso es lo fundamental, ¿no? No quedarnos con una cosa ni con un discurso, sino buscar, entender, leer y saber y comprender para que luego, pues bueno, no nos cuenten a lo mejor cosas que no son, ¿no? Que darte las gracias por este ratito de conversación, que se nos ha hecho cortísimo y nos dice que ya está. Y recordar, pues bueno, que si queréis que Sus os firme algún tebeo de Ainhoa, pues la vais a tener ahí al fondo, en esa mesita, dedicándoos y charlando un ratito. Muchas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.